¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por conectarse. Ya por ahí estuve viendo que vienen de varios lados, gente de Venezuela, de acá, mucha gente de México, de Uruguay. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass de metadata. Pues vamos a hablar un poco como de, en general, qué es la metadata, qué beneficios tiene, cómo la podemos utilizar, cómo le podemos sacar el mayor provecho para nuestras producciones, ¿no? Van a encontrar cosas que seguramente ya conocían de las herramientas, ¿no? Vamos a presentar algunos flujos de trabajo que también involucran temas de inteligencia artificial para el tema de reconocimiento de caracteres, ¿no? Tanto dentro como fuera de directamente DaVinci Resolve. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a tener también un espacio al final para preguntas y respuestas. Entonces, si en algún momento hay alguna duda o lo que sea, por favor váyanla poniendo en el chat. O si no, también hacia el final vamos a dar chance que abran micrófonos, ¿no? Y puedan hacer las preguntas para que también tengamos un poco más de interacción. Entonces, déjame compartir rápido la pantalla. Y listo. Ok. Entonces, ¿qué es la metadata? ¿No? Vamos a hablar un poco de eso primero, ¿no? Porque es una palabra que utilizamos, no es una palabra específica de nuestra industria, pero vaya que aparece mucho, ¿no? Sobre todo en contextos de organización del material, ¿no? Los asistentes de edición tienen que aprender a manejar mucho, ¿no? Esta parte de los proyectos, ¿no? Los data managers, los DITs también se encargan, ¿no? De vincular mucha metadata con el proyecto desde el set. Entonces, pues la metadata, ¿no? Lo que significa la palabra es datos sobre datos. Es lo que quiere decir, ¿no? Tenemos nuestros datos iniciales, ¿no? Aquí tengo un bonito ejemplo con un Michi. Entonces, este gatito puede ser la data, ¿no? Que ese gatito puede ser una imagen, puede ser un video, ¿no? Cualquier tipo de archivo digital, ¿no? Esto no es exclusivo de solo archivos de media. Bueno, sobre ese archivo sabemos alguna información, como por ejemplo, ¿cómo se llama el archivo? ¿No? Podemos a lo mejor tener un nombre de quién generó ese archivo, en qué fecha, qué tipo de formato es. Bueno, toda esa información que vemos, ¿no? Siempre que abrimos el Finder, ¿no? O si estamos en PC, el Explorer y que nos aparece, ¿no? Cuando vemos nuestros archivos en lista, todo eso ya es metadata, ¿ok? Son datos sobre nuestros datos. Lo que nos interesa aquí es justo cuáles son los datos específicos o particulares de nuestra industria que nos pueden ayudar, ¿no? Para mejorar la organización de nuestro proyecto. Entonces, la metadata no solamente se va a mantener en esos datos básicos, sino que también puede ser información de la claqueta, información de las decisiones creativas que se tomaron en set, comentarios, ¿no? Calificaciones, puede ser muchas cosas más. Entonces, vamos a ver cómo podemos sacarle el mayor provecho a pues sí, esta herramienta, ¿no? Vamos a llamarla así. Entonces, ¿cómo viaja la metadata? ¿Dónde se encuentra la metadata? Porque cuando tenemos un archivo digital es muy fácil ver que un video es un video, que un audio es un audio, ¿no? O sea, que una imagen es una imagen, pero ¿dónde se encuentra esta metadata? Bueno, pues la metadata puede viajar, suele viajar de tres formas, ¿no? Principalmente con el archivo. La primera, que es la más conveniente, la más práctica, es que viaje en el header, es decir, en el encabezado. Un archivo digital, un video, no son solamente los fotogramas, no son solamente los píxeles, sino que hay toda una información, ¿no? Adicional, que es parte del formato específico, ¿no? De video. Y puede ser, por ejemplo, timecode, ¿no? Puede ser también, pues, justo, ¿no? Varias esencias, ¿no? Un video lleva además también sonido, viene la información también, por ejemplo, de qué códec se está utilizando, de tal manera que un software de reproducción, ¿no? Un software de edición incluso, sepa cómo interactuar directamente con este archivo. Entonces, lo que pasa cuando nosotros abrimos un video, no en un reproductor de video, sino en un editor de texto, ¿no? O un programa, ¿no? Que nos permita ver el código, ¿no? Hexadecimal, ¿no? Podemos ver que hasta la parte de hasta arriba, es decir, en el encabezado, donde nos describe qué tipo de archivo es, qué códec, etcétera, vienen también una serie de campos específicos, ¿no? Y esas son, pues, etiquetas de metadata. Entonces, la metadata puede viajar directamente embebida dentro del archivo, ¿no? De tal manera que, pues, el archivo y la metadata son prácticamente uno mismo. Hay softwares especiales para poder visualizar esta metadata, pero nuestros propios softwares de edición son muy buenos para visualizar esto. Ahora, aquí sí es importante mencionar que no todos los formatos de media, ¿no? Particularmente no todos los de video en este caso,
pueden soportar la misma cantidad o los mismos tipos de etiquetas de metadatos, ¿ok? Y del lado izquierdo, justamente por eso les puse estos dos, ¿no? Que son los más comunes que utilizamos en contextos de postproducción, ¿no? Esto es lo que genera la cámara. El MXF, ¿no? Que es quizás el más popular, cámaras Canon, Sony, ¿no? Las Alexa, ¿no? Todas graban directamente en un formato MXF, ¿ok? ¿Por qué usamos ese formato, no? El Media Exchange Format, pues porque justamente tiene unas capacidades de metadata muy robustas. Entonces puede cargar muchísimos campos, no hay campos ya previamente definidos, hay campos que también pueden ser customizados, entonces los podemos ir adaptando, ¿no? A las necesidades de nuestro proyecto particularmente. Otro formato muy profesional en ese sentido es el QuickTime, ¿no? Todos los archivos que terminan en .mov son justamente de formato QuickTime, aunque también hay otros, ¿no? Como .qt, ¿no? Ojo, el MP4 no, pero .mov es un formato QuickTime y el QuickTime también carga muchísima metadata embebida, ¿no? En el encabezado. Entonces, a la hora de exportar nuestro material, ¿no? Nuestros videos, pues la decisión de exportar entre MP4 y .mov, independientemente si vamos a utilizar el mismo códec, pues es la decisión de cuánta metadata queremos que viaje con ese export, ¿no? Entonces, a la hora de generar dailies, por ejemplo, muchos de los errores que luego suelen venir en la postproducción vienen de que, ok, a lo mejor nos están pidiendo que hagamos dailies, ¿no? O proxies de muy bajo peso, ¿no? Que no pierdan mucha calidad. Entonces decidimos, bueno, vamos a usar un códec muy comprimido, no podemos usar ProRes, vámonos por un H264. Pero el H264 es solamente el códec, no es el formato. Un H264 lo puedo meter en un MP4 o lo puedo meter en un .mov, ¿no? Y aparentemente no habría diferencia, ¿no? Porque el códec es el mismo, pero el formato es el que define cuánta metadata puede viajar de forma embebida. El MP4 lleva muy poca metadata, casi nada. Mientras que el QuickTime, pues sí lleva, ¿no? Mucha más metadata. Entonces, por eso preferimos utilizar QuickTime.mov. Si por cualquier razón, ¿no? Necesitamos utilizar un formato que no pueda cargar metadata embebida, existen otras formas de mover la metadata, ¿no? Y eso es con lo que le llamamos archivos sidecar, ¿no? Este carrito de acompañamiento que aparece en las motocicletas, ¿no? Esta escena de Indiana Jones ahí con su papá. Bueno, él va en un carrito que va junto a la moto, que eso se llama un sidecar, ¿no? Entonces es un acompañamiento. Ese carrito no tiene su propio motor, depende completamente de la motocicleta. Entonces, el sidecar no es un archivo de media, es simplemente la metadata, ¿no? Y digamos que los programas de edición y muchos reproductores están hechos para que en el momento que detectan que dentro de una misma carpeta existe un archivo de media y un archivo con un esquema de metadata, ¿no? Y comparten en este caso el mismo nombre, pues entonces el programa puede asociar esa metadata directamente con el archivo de manera automática. Entonces, esto pasa particularmente en la captura, ¿no? Es decir, en la cámara. La cámara genera un archivo de metadata y lo guarda en la tarjeta junto con la media. Entonces, esta es una de las razones principales por las cuales cuando estamos haciendo backup, ¿no? Del material en set, no nos ponemos a buscar dentro de las carpetas de la tarjeta, a ver dónde están los videos y le damos copy-paste solo eso, sino que replicamos la estructura completa de la tarjeta, porque así nos aseguramos que sí o sí también está viajando la metadata, ¿ok? Entonces, muy importante eso, jamás vayan a borrar esos XMLs, ¿no? Que se generan junto a los archivos de su cámara, porque esa metadata justamente les puede servir muchísimo para la organización, ¿no? A lo mejor es metadata que estamos teniendo que capturar a mano y resulta que aparece ya directamente con nuestra media, ¿no? Entonces, no hay que perder eso. La tercera forma en la que podemos hacer que la metadata viaje es quemándola directamente en la imagen, ¿no? Estas marcas de agua que vemos aquí, ¿no? En este ejemplo, en las esquinas, ¿no? Y en las orillas del video, le llamamos burnings, ¿no? Porque justamente son ya textos que van quemados directamente en los píxeles de la imagen. No es necesariamente todavía metadata, pero la información está viajando junto con la media y entonces la podemos leer, ¿ok? Podemos tener acceso a ella y la podríamos redigitalizar de nuevo si queremos. Entonces, la metadata, digamos, como quemada en la imagen o que viaja directamente en la imagen, pues casi siempre lo pensamos en el contexto de cuando estamos creando proxies o dailies, que decidimos quemarle estos metadatos, ¿no? Para que
En el momento que hagamos el conform y tengamos que reconectar de vuelta con los originales de cámara, si hubiera alguna duda, algún error, siempre podemos hacer referencia a esa información, ¿ok? Pero no es toda la metadata que va quemada en los píxeles del video. De hecho, desde cámara, desde el set, podemos tener metadatos que no vayan en el header, que no vayan en un archivo sidecar, pero que de todas maneras estén ahí quemados en las imágenes, ¿no? Esto puede ser la claqueta, por ejemplo. La razón por la cual en el protocolo, ¿no?, de la claqueta tenemos que ponerla hasta el principio, ¿no?, de la imagen, ¿no? O sea, que ya esté enfrente de la cámara antes de que le piquemos record, es para que en el primer frame, y así no tengamos que estarla buscando, ya tengamos esa información. Y en la claqueta tenemos información de el nombre de la producción, ¿no?, personas del crew, quién dirige, quién fotografía, ¿no?, la fecha, si tenemos filtros, si no tenemos filtros, qué velocidad de fotogramas, ¿no? Pero más importante, ¿no?, y casi todo el chiste de la claqueta, pues el número de la escena y el número de la toma, ¿no? Que esas van a ser piezas de metadata pues muy importantes, ¿no?, para la organización del proyecto. Entonces, bueno, esas son las formas en las que puede existir la metadata, ¿no?, dentro y fuera de nuestro archivo de media, ¿no?, dentro de nuestro video. Pero ¿de dónde viene o de dónde sacamos o dónde se origina la metadata, ¿no? Yo esto más bien creo que se puede contestar con otra pregunta, ¿no? Es cuando hablamos de la producción, que tenemos preproducción, producción y post, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la producción, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué estamos produciendo en esta etapa? Bueno, lo más obvio, producimos imágenes, para eso está la cámara, producimos también sonido, ¿no? Por eso llevamos una grabadora y tenemos varios micrófonos. Entonces, esta es la parte de la producción que es la media y es lo que generalmente asociamos, ¿no? Es lo que no existía antes y que existe después de la producción, es lo que se está produciendo tal cual. Pero no es lo único que se está creando ahí, ¿ok? En paralelo a esto, también se está generando muchísima metadata, ¿no? Se generan también información de tiempo, ¿no? Que es el timecode. Entonces, esta metadata, ¿dónde se está generando en el set? Bueno, primero se está generando en los reportes. La razón por la que tenemos que hacer un montón de reportes no es nada más porque sí, no es porque nos guste torturarnos, es porque todo esto es la metadata que va a viajar hacia adelante en la post, ¿no? Entonces, pasa algo en esta industria donde pues, la gente que está en set no necesariamente conoce, ¿no?, todos los procesos de post y la gente que estamos en post no siempre tenemos la oportunidad de estar en set. Entonces hay una desconexión muchas veces aquí y entonces el reporte se genera, pero ni siquiera se piensa para qué es. Si este reporte lo entendemos como la metadata para post, entonces es natural que post debería determinar qué campos debería de incluir este reporte, cuáles van a ser útiles durante toda la postproducción, qué información necesitamos que se registre para que pueda viajar hacia adelante, ¿no? Entonces, los reportes son muy importantes y pues sería chamba aquí de los supervisores y supervisoras de post, ¿no? Que pues nos metamos un poquito, ¿no? En revisar qué va a ser cámara en su reporte de cámara, qué va a ser script en su reporte de script, qué va a ser sonido en su reporte de sonido, y revisar qué de eso sí nos sirve para que no estemos registrando metadata a lo loco, ¿no?, haciendo una colección, ¿no?, un archivo en lugar de una película, y que sean campos que ni nos van a servir, ¿no? El otro dispositivo que captura metadatos es la propia cámara, ¿no? Los dispositivos de grabación, la cámara, la grabadora de sonido, generan también su propia metadata, ¿no? Entonces, la cámara, por ejemplo, puede registrar muchas de las decisiones de exposición, ¿no? Si hay una conexión electrónica con el lente, te puede decir qué lente es, en qué apertura estabas, incluso dónde estaba, ¿no?, tu punto de foco, ¿no? La velocidad de obturación o el ángulo de obturación se registra también en metadatos, el ISO, tu balance de blancos, incluso en algunas cámaras las decisiones de espacio y color, incluso qué luz se está utilizando para monitorear, ¿no? Entonces, toda esa información ya está viajando, ya sea en un sidecar o en el header de tus archivos que está generando la propia cámara, ¿no? En la grabadora de sonido, el sonidista puede capturar también algunos metadatos, ¿no? Puede capturar la escena, la toma, ¿no? Puede capturar si fue buena, si fue mala, incluso, ¿no?, empezar a asociar nombres con los tracks de audio que está grabando, ¿no? Así en lugar de nada más tener track 1, 2, 3 y 4, tienes track 1, mix L, track 2, mix R, ¿no? Track 3, el boom, track 4, la valier de fulanito, track 5, la valier de sutanita. Y entonces, esa es información que te puede ayudar a lo mejor en la postproducción de sonido para saber cómo vas a mezclar ese diálogo sabiendo de qué personaje viene, ¿no? O cómo lo vas a ecualizar. Y ya la tercera forma, que esta ya la habíamos dicho, es tal cual la metadata que visualmente puede registrarse en los píxeles, ¿no? O en el audio, ¿no?, si la leemos está en voz alta. Entonces,
Aquí podemos ver que en esta claqueta que estamos registrando el rollo, la escena, la toma, el código de tiempo, qué cámara es, la velocidad de fotogramas, ¿no? Y bueno, el nombre de la producción, ¿no? Quién está dirigiendo y quién está operando cámara o quién está fotografiando. Entonces, todo esto lo podemos también vincular como metadatos a nuestro material. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Dentro, pues, de DaVinci. Estoy yo aquí en un proyecto, pues recién empezado, ¿no? Simplemente tengo en portada el material. Este es material de una ficción, un piloto de una serie que ya no se terminó nunca de producir, pero bueno, ¿no? Por eso lo puedo mostrar en esta masterclass. Está bien, está padre. Tengo también aquí, ¿no? Los audios, ¿no? Los archivos de sonido de la grabadora de sonido. Y ya de entrada podemos ver que, pues, aquí en nuestro media pool, pues estamos muy acostumbradas a verlo, ¿no? En esta forma de iconitos, ¿no? Porque así podemos hacer los iconitos más grandes, ¿no? Y pues podemos revisar rápidamente el material, saber qué es lo que tenemos. A mí no me encanta, la verdad, usar este modo de vista de lista, no durante todos los procesos. A lo mejor cuando estoy buscando un clip sí, pero esto esconde mucha de la metadata que ya tenemos asociada con el material. Entonces, lo primero es, si yo me voy a un modo de vista de lista aquí, voy a tener prácticamente pues una tabla, ¿no? Con columnas y filas, donde puedo visualizar mucha más información de los proyectos, ¿no? Déjenme regresar esto al default para que vean exactamente cómo se ve, digamos, como de origen. Entonces, ¿qué información puedo ver aquí? Es información de metadata que viene ya asociada con el archivo, que puede existir en el header, que lo puede estar leyendo del sidecar, y entonces es el nombre del clip, muy básico, dónde está guardado, qué codec es, el formato, ¿no? MXF, pues, en este caso, velocidad de fotogramas, código de tiempo, duración, muchas otras cosas, ¿ok? Ojo, por default tenemos pues estos campos básicos, pero DaVinci tiene muchísimos otros campos de metadata. Entonces, de entrada, algo que podemos hacer es, si damos clic derecho en los encabezados de las columnas, nos puede aparecer esta opción de, pues, customizar las columnas, ¿ok? Déjenme activo esta cosa para que puedan ver fácilmente dónde está el cursor, ¿no? Entonces, aquí en esta lista, ¿no? Los campos con palomitas son los que ya aparecen, pero tenemos acá muchos otros campos divididos en categorías, ¿no? Entonces, todos estos son los campos de metadata que permite DaVinci. No necesariamente vamos a utilizar todos, ¿no? O sea, no se trata de que sea un checklist y que si no llenas todos no estás haciendo bien tu metadata, no, de ninguna manera. El chiste es utilizar los que nos pueden llegar a servir para hacer cualquier tipo de proceso en la post, ¿no? Por ejemplo, edición, le conviene mucho conocer la información de la claqueta, porque entonces puede organizar el material en el orden narrativo, ¿no? Así como está en el guión, ¿no? A VFX le convendría saber, pues, información de cuál fue la óptica que se utilizó, ¿no? La distancia focal, la apertura, porque si va a insertar algún elemento sobre la imagen y quiere que se vea fotorrealista y que esté perfectamente integrado, pues hay que replicar también las condiciones de la óptica que se estaba utilizando, ¿no? Para sonido, a lo mejor conocer el tanco del sonido, los nombres de los tracks. Entonces, esto, digamos, como vale la pena acercarse con el resto de nuestros colegas y nuestras colegas en la post y preguntar, ¿no? ¿Qué información les es útil? ¿Qué información utilizan? Y entonces en ese caso ya podemos diseñar un flujo que trate de registrar y preservar toda esa información durante toda la post para que siempre esté disponible cuando se vaya a necesitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un campo que, pues que no aparece por default para el audio, ¿no? Que son los tracks de audio. Yo puedo activar el track 1, 2, 3, 4 y 5, que son la cantidad de tracks que tengo en la grabadora. Y bueno, esos campos ahora aparecen de este lado, ¿no? Si los quiero reacomodar, los puedo arrastrar desde aquí o incluso, ¿no? Desde la misma customización aquí del lado derecho, pues los puedo yo arrastrar para reacomodar, ¿no? Pero te los voy a dejar ahí. Estos arreglos de metadata, por cierto, ¿no? Los pueden guardar aquí en los tres puntitos. Tienen la opción de guardarlos como un preset nuevo. Y una vez que ya está hecho el preset, yo, por ejemplo, tengo uno para la metadata de la claqueta y tengo uno para todo el proceso de sincronización de audio. Y estos presets los pueden cargar, ¿no? Los pueden actualizar, ¿no? Los pueden borrar si no les sirve. No hay todavía una función para exportar, que es una lástima, porque así podríamos, si nos estamos moviendo constantemente entre varias estaciones de trabajo, ¿no? Entre varios DaVinci, pues podríamos generar el preset una vez, exportarlo y llevárnoslo, ¿no? Pero pues, supongo que esa es una función que eventualmente agregarán, ¿no? Pero bueno,
Entonces, el modo de vista de lista nos permite ver ya esa metadata. Además de eso, también tenemos aquí en la ventana, ahorita yo estoy en la página de Media, tenemos del lado derecho también un campo de metadata, ¿no? Entonces, si yo selecciono cualquier archivo, van a empezar a aparecer todos los campos, ¿no? O sea, de metadata, y ya voy a poder ver cuáles son los que ya están, digamos, poblados, ¿no? Cuáles ya están, ya tienen algún registro. Tengo metadata básica, ¿no? De los archivos, que es muy parecido a lo que tengo acá en la lista, pero todos estos campos también los puedo yo empezar a llenar, ¿no? Entonces, hay un proceso que solemos hacer en la organización del material, ¿no? En el perdón, en el editing prep o incluso en el proceso de creación de dailies, que es el metalogging. Y antes, ¿no? Pues una de las formas, ¿no? principales de registrar metadata era capturarla a mano, ¿no? Entonces, pues el operador de dailies o el asistente de edición, gran parte de su chamba era muy mecánica, se ponía a revisar los clips, buscaba dónde estaba la claqueta, la encontraba, ¿no? Digo, estos clips no traen, pero ya que la encontraba, pues simplemente copiaba a mano esta información en los campos correspondientes. Eso se puede seguir haciendo, no tiene nada de malo. A veces que tenemos que hacer una corrección o si es un dato de en algún momento, o sea, todos estos campos son editables, ¿ok? Ahora, voy a apagar tantito el panel de audio para tener más espacio a ver la metadata. Esta metadata viene filtrada, ¿no? En campos, o digamos como en tipos de metadata. Entonces, aquí está la de tiro y escena. Entonces, esto prácticamente tiene que ver con la claqueta y la producción. Hay metadata específica para el audio, hay metadata específica para el trabajo de VFX. Incluso podemos poner toda, ¿no? Pero vean que son muchísimos campos. Y estos son los campos estándar, ¿no? Desde la versión, me parece que de la 20 punto algo, ya podemos meter también campos customizados. Es decir, si yo necesito un campo de metadata que no veo aquí, lo puedo agregar y no pasa nada. Entonces, pues esto se puede de repente sentir medio abrumador, ¿no? Si yo no necesito todos estos campos, pues una de las primeras cosas que deberían de hacer antes de empezar a hacer su proceso de metalogging es determinar justo cuáles iban a ser útiles y entonces lo que pueden hacer es generar un filtro o una vista, ¿no? de metadatos para que solamente aparezcan los campos que son útiles para ustedes. Eso lo pueden hacer desde las preferencias de DaVinci. Si me dejara abrir las preferencias, me, ups, esto es una cosa que siempre me hace mi DaVinci. Me glitchea y de repente no me deja utilizar los menús de arriba, pero nada que un reset no arregle. Eso es lo padre de tener las masterclass en vivo, ¿no? Que cuando se glitchea todo, queda registrado, ¿no? Pero vamos de nuevo. Ahí está. Preferencias. Listo. Y está particularmente en las preferencias de usuario. Aquí tenemos justo metadata, ¿no? Pues como ven, yo ya tengo ahí algunos presets, pero si creamos un nuevo preset, le podemos poner un nombre, ¿no? Miren, ya voy a poner otro test. Vamos a hacer test 2. Y aquí simplemente podemos ir poniéndole palomita a los campos que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces, si yo necesito la escena y la toma, ¿no? Solamente, pues con eso lo dejo y lo guardo, ¿no? Si quiero agregar más campos, aparecen prácticamente todos, ¿ok? Entonces, ojo, aquí hay un error de diseño de experiencia de usuario, porque pues uno va de arriba para abajo checando la lista, y ya que llegaste hasta abajo y ya decidiste que ya son todos los campos, es muy tentador de repente darle save aquí. Ojo, si le dan save aquí, no se va a guardar nada de lo que acaban de hacer. Tienen que regresar hasta arriba y darle save primero aquí arriba a su preset y ya luego le dan save acá abajo, ¿no? Eso, otra vez, eso no es culpa de ustedes, eso es culpa de Blackmagic, ¿no? Por su diseño de experiencia de usuario. Deberían de poner otro botón de save aquí abajo o simplemente hacer que este save también guarde este preset, ¿ok? Pero bueno, estos presets de metadata, ¿no? También se pueden editar, se pueden borrar, ¿no? No se pueden exportar como tal, pero como son parte de los settings de usuario, esos settings de usuario sí se pueden exportar aquí, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, mis settings y los pueden exportar y ese preset sí se lo pueden llevar de una computadora a otra sin mayor problema. Entonces, bueno, ya que tengo yo un preset de metadata, pues regreso a mi campo de metadata y aquí del lado derecho, ¿no? No es cierto, perdón, del lado izquierdo en los tres puntitos, tengo aquí la lista de todos estos campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que utilizo para metadata de películas,
tengo los campos de comentarios que salen del reporte de script, keywords que yo los voy a ir agregando muchas veces para catalogar cierto tipo de tomas, ¿no? Toda la información de claqueta, ¿no? Tiro, escena, toma, para marcar si fue buena o si es mala, el día de filmación, el identificador de la cámara, el número de la tarjeta y el reel number, ¿no? Entonces, esto es como lo básico que yo suelo utilizar, ¿no? Para hacer proxies y dailies en la parte visual. Pero aquí tenemos el otro que acabamos de generar, que solo tenía estos dos campos. Entonces, pues pueden ustedes generar cuantos presets necesiten para que solamente tengan los campos de metadata que van a estar ocupando. Si en un proyecto ocupan más, pues hacen otro preset y le agregan más campos y listo, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es nada más cómo empezar a operar con la metadata, ¿no? Pero, pues lo que queremos evitar es, hoy en día, es pues tratar de hacer este proceso de registro de manera, pues, completamente a mano, ¿no? Entonces, existen varias formas de automatizar la metadata, ¿ok? La primera es que mucha de esta metadata, además de estar aquí en la claqueta, ya está registrada en algún lado, ¿no? O en los reportes de cámara, o en los reportes de script. O una práctica común es que audio registra esa metadata directamente en los headers de los archivos. Entonces, la metadata de la escena y la toma suele ya estar en los archivos de audio, ¿ok? Entonces, si yo reviso aquí este archivo de audio, puedo ver que además de tener la información de sus tracks, ¿no? Tener el track 1 el mix L, en el track 2 el mix R, luego el boom, luego otro personaje, ¿no? Etcétera, etcétera. Voy a poner aquí justo mi custom para sincronización de audio y video. Tenemos, bueno, no es cierto, vamos a poner el otro, el de Metalogin. Tengo aquí los campos de escena y toma, y esos campos de escena y toma ya están poblados porque ya es información que viene en los headers de estos archivos de audio. Y entonces lo único que hace DaVinci es que cuando tú importas ese material, ya vienen poblados estos campos de metadata, ¿no? Vamos a ver cómo se ve o cómo podría yo saber eso directamente en el archivo. Pues aquí están los archivos en el Finder. Entonces, pues a simple vista no aparece porque no está en la información. E incluso si yo me voy a Get Info, ¿no? Que es como el visualizador, ¿no? De información más detallado, ¿no? De Mac, pues aquí no dice qué escena es ni qué toma es, ¿no? Entonces, esa es información que pues está en el encabezado, pero necesitamos un programa que sepa leer esos encabezados. Entonces, los programas de edición y de post son uno, pero también tenemos otras opciones. Por ejemplo, hay uno gratuito que a mí me gusta mucho que se llama Media Info. Entonces, este Media Info, además de permitirte hacer un análisis de el código, el formato, de toda la información que viene, ¿no? En el archivo, también nos permite visualizar muchos de los campos de metadata. Entonces, aquí vemos que en el campo de descripción tenemos justamente los números de los tracks, track 1, track 2, track 3, track 4, ¿no? Track 5. Pero también tenemos aquí la información de take, 4PU, ¿no? Y tenemos también la de scene, 01B, ¿no? Entonces, esta es la escena 01B, toma 4, pick up, ¿ok? Entonces, esa información está dentro del encabezado, ¿no? La podemos ver con estos programas especiales, pero si queremos entrar a ver el código, ¿no? También lo podemos hacer. Este es un visualizador hexadecimal, ¿no? Que parece que estamos hackeando, ¿no? El video, sí lo podríamos hacer, ¿no? Pero vean que hasta arriba, o sea, el archivo, vean, voy a bajar, esto es todo esto, ¿no? Es todo lo que es el archivo, ¿no? O sea, es lo único, lo que ve la computadora. Pero hasta arriba del archivo, particularmente porque este es un archivo de audio, el formato que tiene es broadcast waveform, ¿no? Que la terminación es .wav, pero lo que tiene ese broadcast waveform es que puede cargar muchísimos, muchísimos campos de metadata, ¿no? Y Amanda, la cotización escenas. Ay, alguien por ahí quería preguntar algo, ¿no? Ok, continuamos. Entonces, toda esa metadata está ahí. No es necesario venir a abrir esto para leer la metadata. Esto simplemente lo estoy haciendo como para la demostración, pero bueno, ¿no? O sea, si algún día necesitan visualizar su metadata así como de manera muy artesanal y muy manual, está ahí en el archivo. Es simplemente abrirlo en el programa correcto, ¿ok? Pero bueno, ¿no? Quizás el Media Info es un poquito más amigable, ¿no? Para eso, porque ya nos acomoda incluso las etiquetas, ¿no? Pues en su lugar. Entonces, DaVinci ya lee solito, ¿no? Esa metadata. Entonces, no es necesario hacer nada adicional.
Entonces, pero ¿cómo yo le paso esta metadata que trae el audio al video? Pues simplemente hago mi sincronización, ¿no? Entonces, en este caso voy a hacer el sync por waveform. Voy a usar todos los canales. Y vean que cuando queremos hacer sincronización, justo uno de los campos que aparece es retener metadata de video, ¿no? Retain video metadata. ¿Eso por qué aparece? Porque lo más común es que el audio traiga la metadata con la que nos queremos quedar, ¿no? La escena, la toma, los nombres de los tracks. Pero si por alguna razón yo ya hubiera hecho mi metalogging o el video ya trae metadata, ¿no? Porque se registró en cámara o por cualquier otra razón, entonces, pues yo preferiría a lo mejor quedarme con la metadata que trae el video. En ese caso, puedo ponerle palomita a este campo y entonces no me va a sustituir la metadata que ya tienen los videos por la que trae el audio. Pero sí, como en este caso, lo que quiero más bien es pasarle esa metadata del audio al video, pues dejo apagada esta casillita. Y entonces, a la hora de hacer la sincronización, vamos a darle esos minutitos. No son tantos videos, entonces tiene que pasar rápida. Pero en el momento que termine la sincronización, ahora los videos también van a tener asociada esa metadata de la escena, la toma, etcétera. ¿Ok? Vamos a que termine. Ta, 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 y listo. Bueno, no se pueden sincronizar todos porque tengo más audios que videos, pero vean que si paso ahora a ver solamente los videos, el video ya tiene ahora que es escena 01A, toma 1. Pues coincide con lo que tiene la claqueta, ¿no? Este acá, igual. 1A, toma 2, ¿no? 01B, toma 3, pick up, ¿no? Entonces, si ya está registrado en el audio, pues no necesito capturar la mano. A la hora de sincronizar, por default, se le va a pasar ahora esa metadata también al video, ¿no? Además de que tiene también sincronizado su audio. Raúl, adelante. Hola Daniel, una pregunta nada más. Entonces, en este proceso de sync, si no le das check a la casilla de retain, video metadata, eso hace que la metadata del audio haga override ¿cómo se llama? Del archivo De la de completo. video. Ajá. Y si le dieras el check al del video, haría override al contrario, ¿no? No hay, o sea, bueno, pregunta medio boba, ¿no? Pero no hay una situación en la que un archivo tenga dos metadatas distintas por este proceso, o es algo que DaVinci evita automáticamente. Digo, ahí, por ejemplo, qué bueno que lo preguntas, porque no es que haga como un override como tal. Digo, para empezar, una cosa, no se está modificando la metadata, digamos, original. O sea, los headers de los archivos están intactos, los sidecars están intactos. Aquí solamente está modificando cómo DaVinci está visualizando esa metadata en el archivo. Entonces, de hecho, esto, ahorita que hicimos, solamente funciona dentro de DaVinci. En el momento que yo regrese al archivo de video original por fuera, no es como que ahora tenga asociada esa metadata, ¿no? Tristemente no funciona así, aunque también está bien, porque nos permite, digamos, como tener un sandbox, ¿no? Controlado, donde lo que hacemos en este proyecto solamente afecta lo que pasa dentro de este proyecto. Así, si esta misma media la ocupo en otro lado y le quiero asociar metadata diferente, también se podría, pero tendría que ser en proyectos distintos. Ahora, no es que sustituya todos los campos que trae el de audio a los de video, es solamente los campos que tengan entradas. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el audio no tiene entradas en ninguno de estos campos que están aquí, están vacíos. Entonces, si, digo, ahora vamos a pasarnos a algo más grande, ¿no? Vamos a pasarnos a aquí, ¿no? Por ejemplo, los comentarios, ¿no? Que trae el audio, esos sí están sobreescribiendo los comentarios que pudiera haber traído el video. Pero eso es simplemente porque este campo sí estaba poblado. Pero, por ejemplo, el campo keywords que está vacío, si yo ya hubiera puesto algún keyword en el video, lo seguiría viendo aquí. Porque como el campo en el audio estaba vacío, pues no es como que lo pasó ahora a cero. Lo único que hace es cuando hay campos con texto, o sea, decir, campos que ya tienen algún contenido, esos son los que sí pasa del audio al video en este proceso del sync. Y si tú le picas que no, o sea, no se pasa ningún campo, se queda la metadata original del video, pero la del audio también se queda intacta, ¿va? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Raúl.
No, sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, más bien creo que lo entiendo mejor, ¿no? O sea, no se sobreescriben, sino, ahora sí que poniéndolo medio en términos burdos, como lo estoy entendiendo, si hay cancha, se dejan pasar el uno al otro, ¿no? Exacto, ¿no? O Sin sea, okey, si no hay conflictos, se quedan los dos. Solamente cuando hay conflictos, ¿cuál es el que gana? Pues depende de si pusiste o no la palomita en esa casillita, ¿va? súper, gracias. No, de nada. Pues bueno, ¿no? Esa es una primera forma de pasarle metadata. Si ya la tenemos, ¿no? En el audio, que otra vez es práctica común que los sonidistas lo hagan en set, eh, pues aprovechémosla, ¿no? Pero si no lo están haciendo los sonidistas en set, entonces, pues otra forma puede ser utilizando justamente inteligencia artificial, ¿no? Entonces, voy a quitar las ligas, ¿no? De estos audios, ¿no? Para que pues, podamos volver a empezar. Pues más, voy a borrar eh, la media de video y lo voy a importar de nuevo. ¿Ok? Así es un poquito más fácil volver a empezar. Entonces, déjenme ir. Ahí me siento en root clip. Ya saben que las estructuras de carpetas de Sony son eternas. Entonces tengo de vuelta, ¿no? Los videos sin nada de metadata porque ya no tienen la sincronización que habíamos hecho. Entonces, otra forma en la que podría yo capturar la metadata sin necesidad de hacerlo manual es justamente utilizando las herramientas de inteligencia artificial que tiene DaVinci, ¿no? Entonces, esto que vamos a hacer es nuevo, ¿no? Es a partir de la versión 21. Yo creo que es de las funciones más interesantes que metió la función 21. Yo diría incluso más que la página de fotos, pero eso quizás porque yo no edito tantas fotos, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy yo un poco sesgado, ¿no? Pero bueno, yo creo que para asistentes de edición esto va a servir muchísimo. Entonces, lo que podemos hacer con DaVinci son dos procesos, ¿no? Y creo que no los ha promocionado tanto, ¿no? Entonces, por eso también lo quería mencionar mucho en esta masterclass, porque como que para mí sí es un parteaguas y siento que no lo presumen, ¿no? Lo primero es lo que mucha gente ha escuchado y conoce, es que ahora, ¿no? En estas AI tools tenemos un botón para hacer un análisis, ¿no? Y lo que hace esto es que simplemente, ¿no? Analiza toma por toma. Entonces, obviamente esto, uno, solo existe en la versión de estudio, es decir, la versión pagada de DaVinci. En la versión gratuita no hay casi ninguna de estas herramientas de inteligencia artificial. Dos, es un proceso que corre local. Entonces, por temas de seguridad, ¿no? O sea, no pasa nada porque no se está subiendo tu material a internet, no lo están analizando, ¿no? Fuera de tu computadora. Este es un proceso que hace directamente el software. Ahora, por lo mismo, ¿no? Pues para poder hacer un procesamiento de inteligencia artificial de manera local, necesitas muy, muy buen hardware, ¿no? Particularmente lo que utiliza son los procesadores gráficos, ¿no? Los GPUs. Si estamos en PC, ¿no? Pues los procesadores gráficos de NVIDIA tienen justo estos, sobre todo digamos, como las líneas más recientes, tienen lo que le llaman un Neural Engine, ¿no? O el Neural Processor Unit, ¿no? El NPU, que es simplemente un procesador gráfico dedicado exclusivamente a hacer todos estos procesamientos, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Entonces, DaVinci ya tiene, digamos, como en su diseño la vinculación con el hardware de NVIDIA y entonces puede aprovechar toda esa, ¿no? Capacidad para que este tipo de procesos se puedan hacer mucho más rápido, ¿no? La otra es también con Apple, ¿no? Con estos chips, los pues, creo que es a partir del M3 y el M4, ya también tienen aceleradores específicos, ¿no? Para GPU. Pero ahí también varían, ¿no? El M4 tiene pues, la versión normal, el M4, luego está el M4 Pro, el M4 Max. El Pro y el Max son los que tienen los aceleradores específicos por GPU, ¿no? Entonces, pues no lo van a alcanzar a escuchar, pero ahorita mi computadora empezó a aventar los ventiladores como si fuera a despegar, pero eso es porque este es un proceso muy, muy intensivo con el hardware, ¿no? No es lo más rápido, ¿no? Eso sí quiero aclararlo desde ahorita, que si ustedes saben capturar metadatos a mano, ¿no? Muy bien, y se saben los hotkeys, muy probablemente podrían terminar más rápido de lo que pueda analizar DaVinci el material. Entonces, esto no lo haríamos porque es más rápido, quizás lo haríamos porque es menos tedioso. Se puede automatizar el proceso y eso quiere decir que lo podemos hacer en la noche, ¿no? O en lo que me voy a la comida o en lo que me sirvo un cafecito. Entonces, esto lo que permite es multitasking, ¿no? Porque le podemos delegar la tarea a DaVinci como si DaVinci fuera el asistente del asistente, porque ojo, ¿no?
podemos luego de repente entrar medio en el como pánico, ¿no? De, no manches, es que pues si mi chamba es hacer metalogging y ahora ya DaVinci lo hace en automático, significa que ya no necesito existir yo. No, el asistente de edición no va a desaparecer, ¿no? Lo que necesitamos que necesite saber ahora el asistente de edición es que puede utilizar estas herramientas y que entonces sus tareas o sus habilidades ya no van a estar solamente acotadas a pues, capturar datos, ¿no? Ya se puede enfocar en muchas otras cosas, ¿no? Que a lo mejor antes no le podía dedicar el mismo tiempo porque tenía que hacer este proceso que era esencial, pero ahora lo podemos, digamos, como pues delegar a la máquina, ¿no? A lo mejor yo soy un poco ingenuo, a mí me gusta verlo así. Seguramente habrá algún estudio, ¿no? Medio barbárico que sí quiera correr a todo el mundo para que todo sea con IA, pero la realidad es que no les va a salir, ¿no? O sea, estas son herramientas que siguen necesitando un operador, ¿no? Que lo ejecute, que sepa, que tenga el contexto que la máquina no tiene, sobre todo porque además como no es un proceso 100% perfecto, aún así requiere de una revisión, ¿no? Dicho esto, es bastante bueno, es de los pocos modelos que conozco que pueden hacer análisis de óptico de caracteres, pero con caracteres escritos a mano, ¿no? Que eso es lo particular de una claqueta. Esa es la razón por la que no lo habíamos podido hacer antes, a pesar de que tenemos reconocimiento óptico de caracteres desde hace 20, 25 años, ¿no? Entonces, pues todo esto nada más para rellenar el tiempo en lo que carga. Pero una vez que ya cargó, ojo, la metadata, ¿no? Sigue vacía. No ha llenado nada. Lo único que hizo este proceso es detectar dónde piensa que hay claquetas. ¿Ok? Entonces, este es un tema de Machine Learning, donde lo único que hace es generarme unos marcadores. Esto es un marcador así como el marker normal, nada más que es un marcador de duración, donde piensa que detectó la claqueta. Entonces, esto nos podría facilitar parte de la chamba, simplemente diciendo, aquí hay una claqueta y entonces ya no la tengo que ir a buscar en todo el clip. Si dejáramos el proceso hasta aquí, sería medio ridículo, porque la claqueta casi siempre suele estar al principio. A lo mejor esto me ayuda a cachar algún momento donde la claqueta esté al final o que de plano no haya claqueta, pero vean que tampoco es perfecto. Aquí se supone que hay claqueta y no la detectó. Entonces, hay que mantener disciplina en el set de tratar de acercar la claqueta lo más posible a la cámara, porque esto es demasiado lejos. Y entonces, esas son las situaciones que pueden engañar al programa. Entonces, por eso tampoco podemos prescindir 100% del asistente, ¿no? Porque eso requeriría que la gente en set hiciera todo como se tiene que hacer. Y quienes trabajamos en post sabemos que eso no va a pasar, ¿no? La gente en set es muy indisciplinada, ¿no? Para todo este tipo de cosas, ¿no? Yo agradezco que haya una claqueta en esta producción. De repente llegan producciones que ya ni la hacen, ¿no? Porque es como, bueno, total, siempre lo hacemos por audio, ¿no? Y es como, pero yo creo que todavía no estamos ahí como para poder abandonar al 100 la claqueta. Entonces, bueno, esa es la primera mitad del proceso. Ya que hicimos eso, hay que hacer otro análisis, ¿no? Entonces, otra vez, esto no es ni de cerca todavía un proceso rápido. Que sí es cierto, cada vez que DaVinci ha sacado una herramienta que utiliza inteligencia artificial, lo primero que hace en la siguiente versión es acelerarlo, ¿no? Entonces, lo más probable es que para antes incluso de que tengamos la versión 22 de DaVinci, este proceso se haya hecho ya mucho más ágil, ¿no? Mucho más óptimo. Una vez que hemos hecho ese análisis para detectar las claquetas, nos va a aparecer ahora de este lado, en la página de la metadata, nos va a aparecer ahora este botón que tiene una claqueta y la mentada estrellita que ahora hemos asociado, ¿no? Con inteligencia artificial. Y entonces eso es el proceso para analizar ahora la claqueta y convertir todo lo que está leyendo ahí en metadatos, ¿ok? Entonces, este es otro análisis y este toma más tiempo. Mi teoría, ¿no? Pero esta es solo una teoría, es que todavía no está optimizado para interactuar, digamos, con el proceso anterior. Y entonces lo que está haciendo aquí es volver a buscar la claqueta y la busca en todo el material. Entonces no es como que solamente se acota a los cachitos de clip, ¿no? Donde ya había aparecido la claqueta. O sea, mi teoría es que lo vuelve a analizar por completo y busca dónde está y entonces ya que la encuentra es cuando se pone a leer la información. Entonces, ¿qué va a pasar? Este clip, ¿no? El 10, el 3, el 2, el 1, ¿no? Donde no se encontró una claqueta, no les va a aplicar este proceso. Por eso dice que está procesando solamente 5 clips. Son estos 5 que tienen la flechita, que son a los que sí les encontró una claqueta, ¿ok? Entonces, aquí no hay manera de forzarle a decirle, esta es la claqueta, aquí está, Lela. No.
O sea, eso sería un caso donde sí tendríamos que capturar la información medio a mano. Una vez que termine el análisis, nos aparece esta ventana y entonces nos pregunta, tenemos dos columnas, ¿no? La primera es lo que reconoció la inteligencia artificial y la segunda es qué metadata tenemos ahorita. Entonces, si nosotros ya tuviéramos poblados algunos de estos campos, pues podríamos ver aquí la información que tenemos. En este caso, todos están vacíos. Entonces nos dijo que reconoció el campo rol y le reconoció que dice A001, ¿no? Es decir, aquí la tarjeta, ¿no? Entonces, ese sí me lo quiero quedar. Le voy a poner palomita. Reconoció que era la escena 1A. Ojo, este clip no es este, ¿no? Este es otro. Entonces, 1A, ¿no? La escena y la toma. Esos también me los quiero quedar. Luego también reconoció la fecha, 7 de julio 24. Este no lo quiero porque a lo mejor yo prefiero usar un formato diferente, entonces no le voy a poner palomita. Eso quiere decir que no me lo va a copiar, ¿ok? La producción, ¿no? El título de la producción, quién está dirigiendo, director de foto, pues vamos a asociarle esos campos. ¿Por qué no? Y ya que le damos guardar, ¿no? Va a haber hecho la copia para todos estos 5 clips y entonces estos 5 clips ya tienen la metadata de lo que leyó Da Vinci en la claqueta. Entonces, escena 1C, toma 2. Y ven que esto es bastante difícil de leer. Entonces, hace muy buen trabajo, ¿no? Lo entrenaron con muy buena data y muchísima data para poder entender eh, pues los garabatos, ¿no? Que luego le metemos a la claqueta, ¿no? O sea, saber que esto es un 2 para una computadora no es fácil y de todas maneras lo está detectando. Entonces, la verdad es que es bastante bueno. No es perfecto todavía, ni de cerca, pero sí es bastante bueno. Incluso, por ejemplo, aquí, y de repente aparece medio fuera de foco, ya cuando entra en foco la detecta y entonces, pues sí lo detecta, ¿no? Y ojo, aquí lo único es que ese dato adicional de que este era un pickup, ese no lo registró. Registró el número nada más. Entonces aquí sería un caso donde yo tendría que venir a, pues, agregarlo a lo mejor en las keywords, ¿no? Si es que quiero tener esa metadata asociada. Si no, ya la puedo abandonar. Este es el proceso, digamos, más moderno, más nuevo, pero todavía le falta. Yo creo que producciones más mediano presupuesto, más pequeñas, que sí estén haciendo claqueta, pero que no tengan a tanta gente en set haciendo reportes, ¿no? Que a lo mejor el departamento de cámara no tiene asistentes de cámara, solo tienes al director de foto y entonces no hay un reporte de cámara y no se registra esta info, o el script está más preocupado por la continuidad que por realmente hacer un reporte de script. Entonces sí, esta información, ¿no? O estas técnicas nos podrían servir para agilizar el proceso. Pero digamos que en un set de veras, ¿no? O sea, bueno, no de veras. No voy a decir que los demás no son de veras, pero en las producciones más profesionales, o sea, películas, ¿no? De mediano, alto presupuesto, series, todo mundo está produciendo esa metadata en su cancha. Antes, los reportes de metadata se podían hacer a mano y a papel. La verdad es que hoy en día casi todo el mundo los hace digitales, ¿no? Porque ya se pueden hacer en el teléfono, hay aplicaciones, puedes abrir Excel y estar capturando tus datos ahí, o en un iPad, o en una lab, si tienes una estación de trabajo un poquito más estable, pero si no, les digo, ¿no? En el propio teléfono se puede estar haciendo ese reporte mucho más fácil. Entonces, como ya existen esos datos de manera digital en tablas, pues lo único que hace falta es juntarlos en un formato que DaVinci pueda leer y entonces podríamos asociar toda esa metadata, ¿no? Entonces, para esta producción, eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, la metadata la terminamos sacando de los reportes de cámara, ¿no? Aquí tenemos el reporte de cámara, es un bonito Excel, pero esta es una tabla. Entonces, puedo copiar y pegar los clips, ¿no? ¿Cómo las puedo asociar cada una con un clip? Bueno, aquí lo que registraron fue el número del clip. Pero el clip no se llama así, el clip tiene un nombre más complicado, ¿no? Ahora, para que DaVinci sepa que este campo de comentarios, ¿no? Va en la columna de comentarios, ¿no? O sea, entonces se tienen que llamar igual. Entonces, yo lo que les recomiendo, si van a utilizar, ¿no? O si van a registrar metadatos de forma digital o van a generar como su propio archivo de metadata para el proyecto, pues lo que les conviene hacer es, una vez que ya tienen su preset de la metadata que quieren llenar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aquí en Film, vamos a ponerle todos los campos, ¿no? Pero ese no era, este, ¿no? Lo que podemos hacer es, en un archivo que no tenga nada de metadata todavía, un archivo que esté limpio, lo voy a llenar con un puntito, todos estos campos. ¿Qué estoy haciendo? Ahorita les voy a decir qué es lo que estoy haciendo, ¿no?
que estoy haciendo es llenarlos para que DaVinci considere que ya hay metadata en esos campos. Y así, si yo exporto la metadata desde DaVinci, me va a exportar incluyendo todos estos campos a los que les puse el puntito. Y entonces, ese export de metadata que voy a hacer desde ahorita, no es porque realmente quiera la metadata, pero lo que quiero es poder utilizar ese archivo como un template, ¿no? Como un machote. Entonces, voy a seleccionar ese archivo para exportar la metadata. Me voy aquí a File y justo tengo aquí la opción Export Metadata From. Le voy a decir que le exporte solamente desde el clip seleccionado. Y lo que va a hacer es que me va a dar, ¿no? Vamos a ponerle a este metadata template. Me va a exportar un archivo con terminación CSV, un comma separated value, que eso básicamente es una tabla de Excel, pero que no está en formato de Excel, ¿no? Entonces, este metadata template, vamos a ponerle nomás su terminación correcta porque se la borré yo hace rato, ahorita sin querer, ¿no? Este CSV lo pueden abrir en Excel, en Google Sheets, en Numbers, ¿no? En cualquiera de esos, pero es un formato de tabla, ¿ok? Entonces, si yo lo abro, no sé en qué se va a abrir. ¿En qué lo abrió? Lo abrió en Numbers. No, déjenme abrirlo en Excel. Si yo lo abro en Excel, tengo, up, sí, acá está, justamente un template, ¿no? Vamos a quitarle esta tachecita. Y entonces tengo los nombres de los campos de metadata, ¿no? Ya todos ahí registrados. Ahora, creo que no jaló correctamente en este, digamos, como en este archivo. Entonces, lo que puedo hacer también, si no jala así nada más abriéndolo, es hacer un archivo nuevo y más bien importándolo, ¿no? De hecho, yo mi recomendación es que siempre lo hagan así, porque así reducen mucho los errores, sobre todo con caracteres especiales, con acentos, las señas, todo ese tipo de cosas. Cuando le dan clic derecho a abrir directo al CSV, como que lo interpreta incorrecto y entonces se empieza a inventar unas cosas bien raras. Pero si lo importamos, tenemos un poquito más de control, ¿no? Entonces voy a importar justo, ¿no? Metadata template. Me va a decir que los campos, le voy a decir que están delimitados los campos, ¿no? Por comas. Y ojo, aquí muy importante, el origen del archivo tiene que ser Unicode UTF-8. Este es el formato con el que DaVinci escribe ese CSV, que es básicamente el formato más universal para estos CSVs, ¿no? Es el más básico, pero esto es lo que les va a dar menos lata para el tema de los caracteres especiales, ¿ok? Y aquí también, ¿no? Podemos empezar a ver si está, pues, separando, ¿no? Correctamente los campos. Aquí estoy viendo que no los está separando, entonces le estoy diciendo que están delimitados por ¿qué? Por comas, y ahorita me va a preguntar, ¿cómo están separados los campos? Están separados por comas. Y entonces ahora sí veo que está separando correctamente las columnas, ¿ok? Si de repente en algún campo tenemos una fecha o algún formato específico de número, lo que sea, también le podemos pedir que pues, nos los interprete de una manera particular. Pero si no, lo podemos dejar en general todo o en texto todo y ya con eso no tenemos ningún problema, ¿no? Ahora me dice dónde lo quiero importar, en esta hoja, sí, listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos filas, una con los encabezados. Vamos a ponerla en bold y vamos a ponerle un colorcito para que sea fácil de identificar. Y tengo luego los campos, ¿no? O la metadata de ese clip que exporté ahorita. Que vaya, no me interesa tanto la metadata ahorita porque pues, es solamente la que viene en cámara, pero lo que sí me interesa son todos estos encabezados. Estos encabezados son la manera en la que DaVinci reconoce ya cada uno de estos campos. Entonces es la redacción correcta, ¿no? Las palabras correctas, los espacios, los caracteres, todo ya está puesto para que entonces yo pueda usar esto como un template y entonces yo puedo empezar a llenar todos estos campos. Incluso ya tengo, por ejemplo, el esquema de nombres de los archivos de la cámara y entonces podría aquí ya nada más copiar y pegar y a este ponerle el 2, ¿no? Y entonces empezar a llenar la metadata o copiarla también, ¿no? Desde otro archivo, no la tengo que estar haciendo, ¿no? Yo completamente desde cero, simplemente la copio y la pego, entonces la junto desde todos los reportes y lleno todos los campos, ¿no? Que necesite, y luego eso lo tengo que volver a guardar como un CSV, ¿no? Entonces,
desde Sheets, desde Numbers, todos tienen alguna opción, ¿no? Casi siempre es Export o Save As, ¿no? Y ya nada más hay que escoger que en lugar de que lo guarde en Excel, lo guarde como un CSV UTF-8, ¿ok? Y entonces ese nuevo archivo que voy a producir lo voy a poder ahora vincular, ¿no? Con mis archivos, ¿no? Yo ahorita esto lo voy a borrar porque ya lo tengo. Tengo aquí la metadata, ¿no? De este archivo, ¿no? Entonces, es esta tabla. Tengo todos los nombres ya de los clips, todos los nombres de los archivos de audio y todos los campos de metadata que necesito, ¿no? La descripción, los comentarios, que por ejemplo las descripciones salieron del plan de rodaje, los comentarios salieron del reporte script. Estos keywords los fuimos agregando en el reporte cámara, ¿no? La información de semitoma no fue igual, ¿no? Del reporte cámara. Si fue buena o fue mala, lo marcamos en el reporte de script y ya de filmación, la fecha, ¿no? O sea, toda esa información, ¿no? Incluso algunas que vienen directamente en los XMLs, ¿no? En los sidecars de la cámara, también los tenemos aquí. Y entonces, este archivo de metadata, lo que tengo que hacer ahora es selecciono mi media, le digo File, Import, Metadata, tú, y lo puedo importar para todo el media pool o lo puedo importar solamente para estos clips. Yo ahorita lo voy a importar solo para estos clips. Voy a seleccionar ese archivo y me aparece este cuadro que primero me pregunta cómo quiero hacer la vinculación, es decir, cómo va a saber DaVinci qué fila, ¿no? Corresponde con cada uno de los clips. El macheo de las columnas lo hace por los nombres de los encabezados, por eso es que exportamos ese template primero. Pero las filas las va a determinar por lo que sea que le digamos aquí. Entonces, yo ahorita lo que voy a utilizar, porque es lo que copié correctamente, son los nombres de los archivos. Entonces, como hay una columna que dice file name, y esa columna trae el nombre, ¿no? Del archivo de la cámara, y ese también lo tengo aquí, pues eso es lo que va a utilizar DaVinci en este caso para saber qué metadata corresponde con qué clip. Podría también utilizar el código de tiempo, ¿no? Que esto, por ejemplo, me podría servir si utilizo alguna de estas aplicaciones para capturar, ¿no? Códigos de tiempo, ¿no? Pues durante la filmación, ¿no? Lo puedo machar usando el real length si es que ya tuviera ese campo, ¿no? O usando el file path. Pero bueno, en mi caso lo voy a usar con el file length. Ojo, me permite ignorar la extensión, es decir, el wrapper, ¿no? .mo, .mxf. ¿Eso por qué lo hace? Pues porque a veces generamos esta metadata con los archivos originales de cámara, pero luego la queremos vincular con nuestros dailies, nuestros proxies, y esos terminan teniendo un formato distinto, ¿no? A lo mejor la cámara, si es una cámara red, graba en .r3d, pero los proxies o los dailies de edición los hicimos en .mov. Entonces ya no coinciden las terminaciones, pero el resto del nombre sí es igual. Entonces podríamos vincular la metadata de unos archivos con los otros, ¿no? Siempre y cuando se llaman igual, nada más ignorando la extensión. Pero bueno. Luego lo siguiente es justo, ¿no? Parecido a lo que preguntaba Raúl, es cómo va a lidiar con los conflictos. Entonces, aquí solo quiero actualizar los campos de metadata, ¿no? Que vengan en el archivo que yo traje. Entonces, si el archivo ya tenía una pieza de metadata, pero esa no está, digamos, como en ninguna de las columnas, ¿no? Del documento que yo acabo de hacer, entonces simplemente se la va a dejar, no la va a borrar, ¿ok? Pero sí va a utilizar la del archivo, ¿no? En caso de que haya un conflicto, digamos que quien va a ganar va a ser la metadata que viene en el archivo de metadata que estoy importando, ¿ok? Si ya había hecho un análisis de IA por la claqueta, como lo que hice ahorita, se va a sustituir. Eso es inevitable. Eso es parte del proceso de importación. Entonces, si ustedes quieren hacer metalogging, yo lo que les recomiendo, o sea, mano, perdón, yo les recomiendo que lo hagan después de que hagan esta importación, ¿ok? Actualizar todos los campos de metadata disponibles en el source file, actualizar todos los campos disponibles en el source file y borrar todos los demás, ¿no? Entonces, yo me voy a quedar con la primera. Solo actualizar los campos de metadata que vengan en el source file, ¿ok? Entonces le voy a dar OK y aquí me va a decir, ¿no? Se actualizaron 9 clips. No hubo match para 35 entradas en el source file, es decir, ese source file tenía mucha más información o tenía más clips de los que se terminaron actualizando. Tiene sentido porque aquí solamente seleccioné 9 clips, pero está bien, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen estos 9 clips ahora? Pues tienen toda la metadata de la descripción, los comentarios, los keywords, la escena, ¿no? La toma, todo lo tienen, ¿ok? Entonces, todo lo que viene en el archivo ya se vinculó aquí.
Entonces, bueno, esas son 3 formas, ¿no? O 4, ¿no? En las que podemos vincular la metadata. Si ya estaba en el audio, se vincula durante la sincronización. Si tenemos claqueta, podemos usar inteligencia artificial para sacarla de la claqueta. Si ya teníamos reportes en digital, pues simplemente agrupamos esos reportes, hacemos un archivo que sea legible por DaVinci y entonces le vinculamos toda la metadata, ¿no? Pues de manera automática. La cuarta opción, si todo falla o si tenemos algún campo que queremos editar aparte, simplemente lo hacemos a mano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí hay una pieza de metadata que, pues, a mí me hace falta, ¿no? Como, por ejemplo, eh, pues, ¿cuál? El número de la cámara, ¿no? Está vacío porque, pues, no había más cámaras, pero si yo quiero actualizarlo, pues, tampoco me tengo que ir una por una. Puedo seleccionar varios clips y puedo ponerle aquí, ¿no? En el campo de camera number, le voy a poner A. Me aparece una palomita de que ese campo se va a actualizar para todos los archivos seleccionados y le doy aquí guardar. Y entonces ahora todos esos también tienen la letra A. ¿Ok? Cool. ¿De qué me sirve toda esta ventana? ¿No? Porque está padre saber cómo la podemos asociar, ¿no? Pero, pues, ¿y luego qué? ¿No? ¿Dónde está toda esta organización brillante y padrísima? Lo que estamos haciendo realmente ahorita es que estamos construyendo una base de datos, ¿ok? Del material. Esa base de datos es buscable. Voy a quitar tanto el campo de metadata. Aquí en el Media Pool, que ojo, este Media Pool y el que tenemos aquí en la página de edición funcionan igual, ¿no? Es más, hagámoslo aquí en la página de edición. El Media Pool en la página de edición tiene un buscador. Y ese buscador, ¿no? Me permite buscar en solo los bins seleccionados o en todo el proyecto, ¿no? Y me permite buscar qué, todo o una búsqueda de metadata. Y en esa búsqueda de metadata yo puedo escribir campo, ¿no? Específico. Puedo escribir aquí escena A01, ¿no? Y entonces me aparecen los clips que tengan A01, pero ¿dónde? ¿En el file name? No. Queremos buscar en la escena, ¿no? Entonces buscamos aquí el campo de escena. Y entonces si yo busco 01A, perdón, me filtra para solamente los clips que son parte de la escena 1A, ¿ok? Pero bueno, ese es un buscador. Si todo el tiempo tengo que estar escribiendo mis búsquedas aquí, pues a lo mejor no me va a estar realmente ahorrando mucho tiempo. Entonces, otra cosa que podemos hacer, ¿no? Directamente aquí en el Media Pool con la metadata es generar Smart Beans. Entonces, estos Smart Beans son carpetas inteligentes que podría poner aquí escena 1A, ¿no? Vamos a ponerla así. C menos que la Pax Los Smart Beans son carpetas que se llenan en automático con todos los materiales que cumplan las reglas que yo voy a estar pues estableciendo aquí. Entonces, ¿qué reglas son? Básicamente es que incluya cierta información o no en los campos de metadata específicos. Entonces, en este caso, yo, ¿qué estoy buscando? Media Pool Properties, no, metadata. ¿Y de qué es la metadata de escena? Está en shot y scene. Entonces aquí busco scene y aquí puedo decirle que contenga, que no contenga, que sea, que no sea, que empiece con, que termine con. O sea, tenemos varias, digamos, opciones de lógica que podemos utilizar. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que sea, para que sea como muy formal. Y ven que de hecho aquí ya empezamos, ¿no? Como preview, ¿no? O sea, ya tenemos aquí algunos materiales que se están metiendo dentro de esa carpeta. Entonces, en esta carpeta le vamos a poner que sean los que en escena digan 01A. Y entonces ahí están. Se llenó tanto de los audios como de los videos. Oye, pero yo nada más quiero los videos porque pues, los audios ya están sincronizados. No pasa nada. Agregamos otra columna y le decimos que además de eso, entonces ahora sí, con los Media Pool Properties, el Media Type, ¿no? Vamos a ponerle aquí, buscamos. Uy, ¿dónde está? Clip Type, aquí está, perdón. Es video o video más audio. ¿Ok? Y entonces también podemos pedirle que tiene que machar todas las reglas o con que mache cualquiera de las reglas, ¿no?
pues, todas, porque si no, no se van a poner solamente los clips que quiero. Si esta carpeta la uso constantemente para todos los proyectos, pues entonces puedo darle clic aquí en esta palomita y entonces ese Smart Bin va a aparecer en todos los proyectos de esta librería de DaVinci. ¿Ok? Entonces no tengo que estarla creando una y otra vez y otra vez. ¿No? Simplemente listo. Create y aquí está la carpeta SC01A para todas las clips que sean de la escena 1A. ¿No? Entonces ahí los puedo revisar. ¿No? Escena 1A, ¿no? Escena 1A. Bueno, pues entonces la chamba ahora sería hacer una carpeta para cada escena. Y eso también nos podría tomar mucho tiempo. A lo mejor si le damos en el que lo guarda en el proyecto, pues lo hacemos una vez y ya las utilizamos para todos nuestros proyectos, ¿no? Y hacemos 90 porque, pues, a ver cuántos proyectos pasan de 90 y es como, chin, ¿no? Tenemos un proyecto que ahora usa la escena 500 por ahí, ¿no? Entonces, es muy difícil generar todos los Smart Bins que vayamos a necesitar para todos los proyectos en cuestiones de la nomenclatura de las escenas, porque a cada proyecto pues las numera distinto. Hay series en las que la escena 1 del episodio 1 es la escena 101. Y entonces, para el episodio 10 ya estamos en la escena 1001, cuando realmente no llegamos a ese número de escenas. Entonces, yo tendría que haber creado todas esas carpetas. Puta, no, pues, qué hueva. Entonces, DaVinci ya nos echa la mano un poquito con eso. Si me voy igual a las preferencias, me voy a ir a las preferencias de usuario también. Y en Editing, particularmente, tenemos aquí todo un espacio para Smart Bins automáticos. ¿Eso qué quiere decir? Smart Bins que se crean independientemente del proyecto en el que estamos. Y uno de esos Smart Bins, que yo ya lo tengo activado, es el Smart Bin para la metadata de escena. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que va a generar una carpeta para cada, ¿no? Utilización diferente del número de escena en todos los campos de metadata de escena de todo este proyecto. Entonces, eso está acá. Simplemente, bueno, ¿qué le pasó? Creo que lo quité, ¿verdad? Sí. Ajá. Lo mandamos acá de nuevo, sí. Escena, lo prendemos, le voy a dar. Entonces aparece aquí, escena. Entonces le doy clic una vez y se generan ahora todas las carpetas, ¿no? Con todas las. Espérate que no lo está haciendo bien, ya se glitchó. Vámonos de un. Oh, se hizo bolas. Vamos a guardar y vamos a cerrar y volverlo a abrir. Pero lo que va a hacer es que nos va a generar una carpeta para cada escena, básicamente, ¿no? Ojo ahí, porque si yo escribí A01 con mayúscula y luego en el siguiente clip A01 con minúscula, esto lo va a detectar como dos campos diferentes y entonces pues, me va a generar dos carpetas diferentes, ¿no? Para las escenas. Miren, ahí está. Ahora sí ya funciona. Pues para 1A, 1B, 1C, 1E, 1E.1, porque había una que se marcó así, 1F, 1F.1, pero bueno, ahí están básicamente todas estas carpetas ya listas y ya hechas, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que podemos empezar a utilizar la metadata. Podemos generar nuestros propios Smart Beans, podemos buscar, hacer nuestras búsquedas. Hay Smart Beans que incluso ya se generan en automático. Pero para información tan básica como la escena y la toma, también tenemos, digo, yo les dije que no me gustaba el modo de vista de lista, digo, de iconitos, pero a veces necesitamos los iconitos y a veces necesitamos también la metadata. Entonces, hay un en medio, que es el Metadata View. El Metadata View me da el thumbnail, pero además me pone toda la información de metadata aquí. ¿Qué escena es? ¿Qué toma es? ¿No? Entonces aquí, escena 1A, toma 2. Escena 1C, toma 1. Y esto me puede servir aquí en la página de edición, si yo lo pongo en Metadata View, pues para poder organizar mi material y poderlo editar pues en orden narrativo. Porque aquí en el botoncito, ¿no? Para ordenar esta lista, tenemos ahora justo la opción de acomodarla por número de escena y toma. Entonces me acomoda las escenas en orden alfabético y las tomas en orden numérico. Y entonces, pues ya los tengo aquí listos, ¿no? En el orden en el que los fueron grabando y los puedo, o bueno, más bien en el orden ahora del guión y los puedo empezar a revisar, ¿ok? Si tuviera varias escenas, incluso me separa, ¿no? O sea, con categorías grandes las escenas para que cuando yo esté scrolleando pueda identificar rápidamente en qué número de escena estoy.
Esto, por cierto, también es compatible con el modo, ¿no? De source tape. Y aquí justo vean que me divide, ¿no? En esas categorías de escena. Entonces yo puedo, en el source tape, tener divididas todas mis escenas, ¿no? Y simplemente ir a todos los clips. Pero bueno, esto es una timeline completa que puedo reproducir el material. Y entonces me puede servir para editar con el Speed Editor o si prefiero editar con el teclado, ¿no? Esto emula un poco, ¿no? Como era la edición en Moviola, ¿no? O en la Steinbeck, ¿no? Que pues, editabas directamente desde todo el rollo, desde uno hacia otro. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? En lugar de tener los clips separados, es como si tuviéramos todo un rollo, ¿ok? Ojo que lo separa aquí por carpetas, pero también lo podemos separar con nuestras carpetas inteligentes, ¿no? Nuestras Smart Greens. Entonces aquí la 1C, la 1B, la 1A, pues ya las tengo listas, ¿va? Bueno, ¿cómo van hasta aquí? ¿Qué tal les suena todo esto? ¿Está padre? ¿Siente que les va a servir? Pueden ir poniendo ahí comentarios, reacciones. Ya estamos llegando más o menos como hacia el final, ¿no? Para darnos espacio para las preguntas y respuestas. Entonces, pues si van teniendo dudas, ¿no? Si se quieren animar a hacerlas ahorita con el micrófono, adelante. Si no, pónganlo en los comentarios y también me voy a ir una por una para responderlas. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son como algunos usos muy básicos, ¿no? Pero muy útiles de la metadata. Vamos a ver ya un par más, ¿no? Y también vamos a ver cómo le hacemos para que viaje esta metadata. Pues otra forma en la que puedo usar la metadata, por ejemplo, es en temas de organización, es para renombrar. Yo sé que siempre decimos que nunca renombramos archivos, ¿no? De la cámara, pero ojo, hay de renombres a renombres. Porque si yo renombro esto dentro de DaVinci, eso está sucediendo solamente dentro de este proyecto de DaVinci. Mis archivos en el Finder, mis archivos en la tarjeta, en el disco, permanecen intactos. Entonces, esto es útil porque a muchos editores y editoras pues, les choca ver esto, ¿no? De clip MXF 20553, porque para ellos eso no significa nada. Ellos a lo mejor prefieren editar en el orden pues, narrativo, el orden del guión. Entonces, podemos renombrar estos y ponerles el número de la escena y de la toma. Pero si tuviéramos que hacer eso de manera manual, pues sería igual muy tardado. Esa es una de las razones por las cuales no lo hacemos. Pero ojo, podemos renombrar dentro de DaVinci con metadatos. Entonces, para hacer un batch rename, ¿no? Voy a seleccionar todos los clips, voy a dar clic derecho y me voy a ir aquí a los clip attributes, ¿no? Esta ventana de atributos de clip que generalmente usamos para corregir el timecode, para cambiar el frame rate de un clip, pero dentro de las pestañas tenemos la de nombre. Entonces aquí tenemos el nombre del clip y si yo empiezo a cambiarle el nombre, ojo, como tengo varios seleccionados, pues me cambiaré el nombre para todos. Y si yo le pongo clip 1 o si le pongo escena 1, toma 2, pues no me serviría mucho ahorita porque pondría este mismo número a todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo escribir SC de escena y para que agarre el número del campo de metadata de escena, lo que voy a escribir es el símbolo de porcentaje. Y el símbolo de porcentaje lo que va a hacer es que me va a aparecer esta lista con todas las categorías y todos los campos de metadata. Ojo, vamos a escribirlo, ¿no? Yo quiero aquí que sea la escena, entonces puedo empezar a escribir sin y entonces ya me aparece. Entonces aquí ya tengo que va a ser SC y lo que sea que tenga en el campo de escena. Un guión bajo para separar, TK para take, porcentaje y empiezo a escribir take. Y ahí está. Entonces tenemos ahora que los clips se van a llamar SC, número de escena, guión bajo, TK, número de la toma. ¿Ok? Entonces acuérdense, el secreto ahí es la tecla de porcentaje. Por lo mismo no le podemos poner a ningún archivo, ningún nombre que lleve la tecla de porcentaje, ¿no? Pero bueno, le damos OK. Y entonces ahí están. Están renombrados los archivos, pero en automático leyendo los campos de metadata que tenían. Entonces, esto lo puedo utilizar incluso en los exports, ¿no? Que no pasa nada si le cambio el nombre porque a lo mejor también tengo el real name y entonces con eso puedo revincular a la hora de hacer el conform, pero entonces los dailies pueden llevar un nombre que los haga un poquito más fáciles de identificar. Es un workflow medio arriesgado, pero puede funcionar, ¿no? Sin problemas. Entonces aquí ya lo tenemos. Vamos a ver que eso también, esos campos de porcentajes, aplican también a la hora de exportar, ¿no? Entonces, vamos a meter algunos clips aquí a la timeline, nada más para que nos habilite la opción para exportar. Entonces, tengo esta timeline 1. En el nombre, ¿no? De exportación, yo puedo
ponerme, escribir, esta es la timeline 1 y le voy a poner que es la fecha de hoy, que es el 19 de agosto. Y cada vez que exporto uno, le empiezo a poner esos nombres. Pues eso es, digamos, como muy tedioso. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos usar también porcentajes en los nombres de estos archivos que se van a exportar. Y entonces podría ponerle que me ponga el timeline name. Y entonces siempre me va a poner el nombre de la timeline en el export, ¿no? Y ahora quiero, para poder diferenciar entre versiones, en lugar de tener versión 1 y versión 800, le podemos poner la fecha. Entonces, puedo agregar porcentaje y puedo escribir date ISO, que ojo, date ISO lo que hace es que empieza por el año, luego el mes, luego el día. Entonces, el orden alfabético también es el orden cronológico. Y entonces, esto quiere decir que este archivo que se va a exportar va a tener el nombre de la timeline, sea cual sea, guión bajo, y la fecha, sea la que sea en el momento que estoy exportando. Esto es muy práctico porque entonces lo que puedo hacer es guardar esto como un preset de exportación. Y entonces cada vez que necesite exportar, pues simplemente leo de vuelta, ¿no? O sea, no tengo que escribir ya todo esto a mano, sino que DaVinci llena estos campos ya en automático con el nombre de la timeline y con la fecha de ese momento, ¿no? Y entonces lo puedo utilizar para muchos proyectos, ¿ok? Entonces, esa es una forma también, ¿no? De usar. Otro espacio donde funciona también esto de los porcentajes es en los burnings, ¿ok? Cuando estamos generando dailies, cuando estamos generando copias de trabajo, pues queremos que lleve algunas marcas de agua. Entonces, sabemos que aquí en Workspace tenemos la ventana de Data Burn-in, que ya está muy pimpeada, ¿no? En la versión 21 de DaVinci, pero pues hay algunos campos, ¿no? Que antes no existían. Ahora sí ya vienen todos los campos de metadata acá y a lo mejor los tenemos que ir a buscar, pero ojo, agreguen un campo genérico, el que sea, ¿no? Vamos a poner esto aquí, y podemos simplemente escribir porcentaje y entonces empezar a llenar por campos de metadata, ¿no? Y entonces puedo poner que sea otra vez, ¿no? SC, porcentaje para la escena, guión bajo, TK, porcentaje para la toma. Y entonces aquí ya tengo ese campo generado, ¿no? Para cada clip diferenciado. Es un campo de metadata ahí, pues hasta custom, pues, ¿no? Porque no solamente es uno solo, sino que ya es un cuerpo de texto con todo, ¿no? ¿Qué podría meter? Digo, no lo recomiendo, pero podríamos meter en los burn-ins los comments, ¿no? Si queremos hacer como un reporte visual súper choncho de todo el material, podríamos incluir todos los reportes, incluso aquí, ¿no? Y estos también se guardan como presets. Y entonces los puedo estar utilizando pues cada vez que vaya generando mis proxies y mis dailies que lleven esta metadata también quemada, ¿no? Para que en caso de que se desvincule por completo, si alguien lo exporta en algún formato, ¿no? Que le borra toda la metadata, bueno, esa metadata por lo menos sigue aquí quemada visualmente en el archivo y se puede reconstruir, ¿va? Entonces, esto es como, pues una cosa que yo no sé por qué DaVinci no le hace un poco más de publicidad, porque siento que son cosas, pues es porque no es tan divertido, ¿no? Pero es súper útil, ¿no? Para todos los que estamos así trabajando y haciendo como esto 50,000 veces, pues poderlo automatizar es más tiempo, ¿no? Para dormirnos más temprano, o para ir a ver nuestra serie, o estar afuera con nuestros amigos o la familia, ¿no? Entonces, todo lo que nos pueda ayudar a ahorrar tiempo sin perjudicar el proyecto, por favor, hagámoslo, ¿no? Entonces, ya por último, para ya pasar ahora a las preguntas y respuestas, que ya vi que ya empezaron a poner ahí unos comentarios interesantes. ¿Qué pasa, no? Si, porque a ver, vamos a decir la neta, ¿no? DaVinci no es todavía el estándar de edición. Entonces, ¿para qué sí se utiliza mucho? Para color, pero sobre todo también para el tema de la creación de los dailies. Entonces, a lo mejor el proyecto se va a editar en Premiere o se va a editar en Avid, pero toda la preparación del material, ¿no? Para que no les mandemos los originales de cámara, sino ya unas versiones trabajadas, con tantito color e incluso con esta metadata, o sea, pues la vamos a crear aquí dentro de DaVinci. Entonces, ¿cómo le hago para exportar toda esta metadata para Premiere, para Avid, ¿no? Y que se pueda utilizar y no se pierda y no se quede nada más aquí. Porque ese es uno de los retos más grandes con la metadata, ¿no? Hacemos un chingo de trabajo para que quede bien al principio, pero luego a la mera hora, pues ya se pierden alguno de los viajes, ¿no? Entre proyectos y pues vale, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo la podemos exportar de aquí para que se pueda mover hacia otro programa de edición, ¿ok? Entonces, yo tengo, ¿no? Ahorita, pues, estos archivos, ¿no? Estos clips,
pues solamente aquí en el Media Pool. Entonces, ojo, para poder exportar metadato desde DaVinci para Premiere o para Avid, no se puede hacer con esta misma función del export metadata, porque eso lo que exporta es un CSV. Ese CSV prácticamente solo funciona en DaVinci. Y no hay todavía convertidores para pasar ese formato a lo que lee Avid, a lo que lee Premiere. Pero tampoco lo necesitamos, porque solo es un pasito adicional. Lo único que vamos a hacer es generar una nueva timeline con todo el material. En este caso, pues es de la tarjeta 1, entonces así le voy a poner A001, ¿no? A esta tarjeta. Y entonces, ya con toda la timeline, aquí mismo en el Media Pool, vamos a pasar a nuestro modo de vista de lista. Voy a buscar, ¿no?, aquí la timeline. Y entonces le doy clic derecho, timeline, export. Y aquí tenemos esta opción que a lo mejor ya habíamos visto y no sabemos qué significa, que es un ALE. Un ALE es un Avid Log Exchange. Ese es un formato de metadato que creó Avid para Media Composer, pero que también lo ha adoptado Premiere. Y de hecho, a partir de la versión 21, DaVinci también ya puede importar la metadata por ALE. Entonces, la metadata no necesita llegar en CSV a fuerzas, puede llegar en un ALE. ¿Por qué es importante eso? Porque hay cámaras, como todas las Alexas, que generan además, o sea, la metadata ya directamente en un ALE. No viene en un XML, o sea, el sidecar es ALE, entonces se puede importar directamente al programa de edición. Entonces, toda esta metadata de la timeline la podemos exportar en ese formato, en ALE, y eso se puede exportar a Premiere, ¿no? A Avid, ¿no? Yo ya tenía uno aquí, pero no pasa nada. Lo sobrescribo, ¿ok? Y listo. Ahora, ¿eso cómo lo puedo utilizar, ¿no? Dentro de Premiere? Digo, esto es nuestro masterclass de DaVinci, pero no tengo empacho en que veamos otros programas, ¿no? Nada más tantito. Entonces, yo tengo aquí mi proyecto, que no sé por qué me lo avienta toda la otra pantalla. Perdón, ahí está, ¿no? Vamos a quitar tantito el DaVinci, vamos a poner tantito el Premiere. Entonces, en Premiere, ¿no? ¿Cómo funciona? Se me desacomodó todo, a ver, denme un segundo. Workspace, Editing, sí, ahí está. Bueno, ya ven, ¿no? Que uno le quiere echar tantas porras al Premiere y le termina quedando mal a uno y se traba, ¿no? Ahí está. Entonces, ojo, ¿no? ¿Cómo importamos esos metadatos a un proyecto en Premiere? Si estamos empezando, lo que vamos es importar directamente el archivo ALE. Y lo importamos y lo que hace es que nos da todos estos, digamos, como huequitos para media, pero ya traen asociados todos estos metadatos. Comentarios, descripción, número de escena, toma. Ya lo único que hay que hacer es darle relink, ¿no? Link media, y simplemente la buscamos, donde está mi ventanita de link media. ¿Qué mejor está en Chueco? DaVinci. Digo, Premiere. Ahí está. Y le damos locate y buscamos la media, donde sea que la tengamos. Si nuestra media tuviera una extensión distinta, también aquí podemos ignorar el file extension, ¿no? Que ya lo tengo puesto así. Otra vez me está mandando todo para otro lado. Aquí está. Y bueno, ¿no? Entonces tengo el material aquí en mi disco duro, en esta carpeta, en los OCFs, A01, XDRoot, clip, y ahí está, ¿no? Entonces, listo. Ya están todos los clips de video, ¿no? Vinculados, pero también tienen toda la metadata que yo les había generado, ¿no? Dentro de DaVinci. Escena 1A, toma 1, escena 1A, toma 1, ¿no? Entonces, así es como puede viajar la metadata. Si a la mera hora el proyecto ya está empezado, también podemos seleccionar el material y me parece, les digo, no soy tan experto en Premiere, pero sí hay aquí en Edit, ¿era en Edit o en File? Ah, por ahí hay un botón, ¿no? O sea, estoy seguro que existe, pero sí hay una opción también para pedirle que actualice la metadata, ¿no? Clip Update Metadata, miren, ahí está, Clip Update Metadata. Y entonces podemos jalar el ALE actualizado y entonces simplemente por la vinculación, ¿no? Por el nombre del archivo o por el real name, que ojo, el real name, DaVinci lo marca, digo, Premiere lo marca como tape name, pero tape name y real name, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Para estos dos programas, ¿ok? Entonces,
Ya con esa vinculación, pues nada más se actualiza la metadata, ¿no? Y queda. Ahora, sí hay unas diferencias importantes que hay que considerar, ¿no? No todos los campos de metadata que existen en DaVinci existen dentro de Premiere. Entonces, por ejemplo, uno muy útil, que sí es importante mencionarlo, son los nombres de los tracks. Los nombres de los tracks de audio que están aquí vinculados con el video porque los sincronizamos, eso no viaja a Premiere porque Premiere no tiene esos campos. O sea, si yo busco aquí en todos estos campos de metadata, incluso si me voy a agregar unos campos nuevos y busco track, ¿no? Viene esto de audio track layout, ¿no? Pero no me va a mostrar esos nombres de los tracks. Me pone el número, la cantidad, pero no tiene esos campos. Entonces, eso no se puede mover. Y es una lástima porque esa es metadata que puede resultar importante, pues si el audio se va a hacer después en Pro Tools, pero si el proyecto va a viajar de Premiere a Pro Tools. Y entonces, así es como se va perdiendo la metadata, ¿no? Estaba en DaVinci, llega a Premiere, Premiere no lo lee, y cuando Premiere lo manda a Pro Tools, esa metadata ya no llegó tampoco a Pro Tools, ¿no? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Podríamos, si nos adelantamos ese proceso, mandarles también un ALE a los de Pro Tools y que lo lean ellos primero, pero también hay otras formas, porque la verdad es que eso requiere que haya mucha comunicación entre los departamentos de post y a veces, pues a mí ya me pagaron y yo ya no trabajo aquí, o ya se acabó el proyecto y yo ya tengo que estar en otra cosa. Entonces, para hacerlos un poquito como más, o menos, más bien menos, pues menos susceptibles a errores, yo les recomiendo esta página, editingtools.io, ¿no? Que ellos tienen, o sea, muchas herramientas para asistentes de edición y particularmente tienen muchas que tienen que ver con estos archivos ALE. Entonces, entre sus convertidores, tienen un convertidor de ALE gratuito. Ojo, este está en línea, pero ya también en la App Store sacaron una versión offline, ¿no? Si están en algún momento donde no tengan internet, hay una versión offline de la herramienta, entonces me parece que es gratuita incluso, entonces la pueden buscar así en la App Store, Ale Converter de Editing Tools y sale. Y aquí lo que hacen es, podemos cargar, ¿no? El Ale y hay toda una serie de funciones que nos pueden ayudar, ¿no? Sobre todo para la compatibilidad entre el Ale que genera DaVinci y lo que leen Premiere y Avid. Avid es un poquito más particular a veces, pero por ejemplo aquí hay una opción que nos junta todas las columnas de track y las pone en el campo de comentarios. Ojo, no sustituye el campo de comentarios, entonces ya teníamos algo más de comentarios, lo único que hace es agregar la información de los tracks a comentarios. Y entonces, este es un truco, pero esta es una forma en la que podemos hacer que esa metadata no se pierda. Lo único que va a pasar es que a lo mejor luego la vamos a tener que volver a leer desde ahí, ¿no? Pero eso lo puede tomar directamente, ¿no? Después también Pro Tools, ¿ok? Entonces, esa es una de las funciones que tiene este convertidor, ¿no? Entonces, lo generamos, lo descargamos y ya nos da, ¿no? El bonito Ale, pues arreglar. Ya nada más, último detallito de los ales, porque esto creo que es importante saberse. A pesar de que tiene así su formatito específico Ale y se puede parecer muy opaco, realmente lo único que es un Ale es una tabla de Excel, pero en un formato que llamamos TSV, no CSV, TSV, Tab Separated Value. ¿Eso qué quiere decir? Si yo le cambio la terminación a TSV, ojo, me va a decir, sí, si la quieres cambiar, sí, sí la quiero cambiar. Y regreso a Excel. En Excel puedo, ¿no? Vamos a abrir un archivo nuevo. Y lo vamos porque todo para acá. Vamos a abrir un archivo nuevo y le voy a decir que importemos. Le voy a decir que es un CSV, no tiene que saber que no es, ¿no? Y voy a importar este Ale, que ahora le cambié la terminación a TSV. Entonces le voy a decir que las diferencias de los campos están delimitadas por un carácter, que en este caso ya no es una coma, sino el tabulador, ¿no? Y entonces lo selecciono aquí como tabulador. Y entonces, listo. Tengo aquí la metadata y también la puedo venir a modificar aquí. Y con que lo vuelva a guardar en un TSV y luego le cambio el nombre al ALE, también sería una forma de editar la metadata. ¿Qué diferencias tiene la estructura del ALE respecto con el CSV? Que hay un encabezado. Hay un encabezado para proyecto, que esto idealmente no lo muevan, no lo toquen, aunque DaVinci lo ignora, ¿no? Pero Premiere y Avid sí lo van a utilizar. Pero entonces aquí yo podría buscar manualmente también mis campos de los tracks, que sí están aquí,
y simplemente hacer una regla para que se copien, ¿no?, al campo de comentarios, ¿no? Y entonces ahí ya ven que pues, todos los caminos siempre llevan a Excel, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto en Excel? Igual a campo del track 1. ¿Dónde está? Campo del track 1. Uy, se me perdió. Aquí. Campo de track 1. Luego, simbolito de ampersand, ¿no? El garabatito ese, ¿no?, que parece un pretzel, ¿no? Que eso se llama en Excel concatenar, ¿no? Concatenamos otro, concatenamos otro, concatenamos y listo, ¿no? Entonces esto está vacía porque no tenía nada, ¿no? Pero ahora lo que puedo hacer es replicar esa misma fórmula a todos los demás y ¡pum! Ahí están todos los tracks. Esto lo guardo, lo vuelvo a convertir en ale, nada más le cambio la terminación y listo, ¿no? Así podría también viajar mi metadata de un programa a otro. Lo único que tengo que conocer son pues, las particularidades de cada software, ¿no? Respecto a cómo maneja sus campos de metadata. Entonces, pues eso es todo, ¿no? Fueron hora y media, ¿no? Como muy pesadita, pero siento que son, pues es información que luego no nos dicen, ¿no? Que no es la parte más glamorosa ni más entretenida de la edición ni de la postproducción, pero es súper útil, ¿no? Y es súper importante, ¿no? Y nos ahorra muchísimos dolores de cabeza, ¿no? A la larga. Entonces, bueno, preguntaban por ahí, ¿se puede importar datos o metadata de un proyecto de Library o de Silverstack a DaVinci? Me parece que sí, porque prácticamente todos los programas pueden exportar ALES. Y ahora que DaVinci ya lee ALES, ni siquiera hay que hacer una conversión. El ALE entra directo a DaVinci. Lo importante ahí es saber con qué piezas voy a hacer esa vinculación. Y entonces, pues si Silverstack, ¿no? Me está registrando el nombre del clip, pues perfecto. Si me está registrando un real name, pues esa puede ser otra alternativa, ¿no? Si no, entonces a lo mejor vamos a tener que hacer medio un parseo ahí manual, ¿no? Para reconstruir los nombres de archivo, ¿no? Como vengan en el ALE, ¿no? Que nos dé Silverstack. Pero vaya, otra vez, ¿no? Son un minuto en Excel si sabemos lo que estamos haciendo y listo, ¿no? Ya lo podemos dejar, ¿no? Entonces, o sea, pues para responderte, Gustavo, sí, sí se podría, ¿no? Eh, Michael dice que si se puede pasar la metadata a la página de color, sí, sí, porque todas las ventanas, o sea, todos los proyectos de, digamos, como todas las ventanas de DaVinci, interactúan entre sí. Entonces, ¿cómo podría utilizar la información de metadata? Pues, por ejemplo, para los filtros aquí de los clips, ¿no? No tengo aquí como tal un campo de escena, pero lo que sí tengo es la opción de crear Smart Filters. Entonces puedo crear un Smart Filter para incluir las tomas de la escena 1 y la escena 4, que a lo mejor suceden en el mismo tiempo narrativo y entonces las quiero colorear todas parejo. Entonces aquí yo podría poner escena 1A y 1B, ¿no? Y entonces le digo que cumpla con cualquier regla, que esté en el campo de Shot the Scene de la escena que contenga 1A y que contenga la escena también 1B, ¿no? Y entonces aquí ya tengo la escena 1A y 1B. Es un Smart Filter, ¿no?, que utiliza la misma metadata. Y entonces puedo tener aquí, pues, varios clips al mismo tiempo filtrados para poderlos colorear todos parejos, ¿no? Entonces, pues sí se podría, Michael. Bueno, pues no sé si haya más dudas por ahí. ¿Alguien más que se quiera animar con el micrófono o el chat? Ah, hay alguien, ¿no? Raúl, adelante. Este, yo tenía duda más que nada de, bueno, creo que te lo pregunté en el curso pasado, pero igual vuelvo a hacer la pregunta por cualquier situación. Pero digamos, bueno, esto ya tiene que ver más con proxies, ¿no? Pero digamos, ¿qué tipo de metadata, estaríamos, borneando en los proxies? Es, rect timecode, source timecode, bla, bla, pero no sé cuál sería como el estándar que Pues necesitaríamos, ¿no? digamos que no hay como un estándar y sí se reduce a veces a preferencia personal, porque hay gente que le choca tener mucha metadata en burn-ins porque pues, siente que le tapa parte del cuadro y que distrae. Entonces yo diría que la mínima indispensable. ¿Y la mínima indispensable para qué? Pues para qué queremos esa metadata. Casi siempre en los burn-ins, en los proxies, es para un tema de reconexión eventual con los originales de cámara. Entonces, para poder conectar de vuelta con los originales de cámara necesitamos dos piezas mínimo, que una sería el source timecode, el timecode original de la media, y
ya sea el nombre del archivo, en caso de que tengamos disciplina de no cambiarle nunca los nombres de los archivos, o si estamos implementando real names y el real name de los originales de cámara y de los proxies es el mismo, ese también puede ser una buena alternativa. El real name es un poquito más robusto porque como es metadata, estrictamente metadata, es más difícil que se pierda. El nombre del archivo pues siempre le puede dar doble clic a alguien y cambiárselo y te desvincula completo, pero el real name, que es prácticamente el nombre del archivo, pero solamente en metadata, ese sí es mucho más difícil de cambiar y entonces pues está un poquito más protegido. Entonces, pues mi respuesta sería depende. Source timecode siempre y el real name o el file name depende de qué estés utilizando, ¿no? Para la reconexión, ¿va? Va, muchas gracias. Súper. Bueno, pues um, les van a estar llegando, ¿no? La grabación, ¿no? De esto para que pues, si lo quieren volver a revisar a detalle lo puedan hacer. Igual ahí van a tener mi correo, entonces, pues si surgiera alguna otra duda, ¿no? Pues también eso lo pueden, o sea, me pueden escribir por ahí, lo resolvemos, ¿no? Porque pusieron ahí otra pregunta, ¿no? Pero cuando se cambian los nombres del tipo en DaVinci, también se cambian en la metadata que exportamos. No en metadata, pero sí pueden exportarse con el nuevo nombre que les pusiste porque hay dos opciones a la hora de exportar, ¿no? Están acá están aquí en File, donde podemos generar el custom name, ¿no? Y el custom name podría ser lo que nosotros queramos, ¿no? Si estamos aquí, perdón, en Individual Clips, o el source name sería el nombre original del archivo. Pero en custom podríamos nosotros construir aquí un nombre distinto, ¿no? El source sería de vuelta, ¿no? El nombre original, ¿va? Incluso en custom podemos poner aquí porcentajes, ¿no? Y podemos ponerle el file name. Y entonces se queda ahora sí con el original, ¿no? Antes de que nosotros se lo cambiáramos. Entonces, eso también puede ser una función. Pero bueno, ¿no? Eso, digo, igual acuérdense, funciona con la tecla de los porcentajes también. Entonces, ya nada más para despedirnos, los quiero invitar a dos cositas. ¿No? La primera es, vamos a tener, arrancamos ya la próxima semana, ¿no? El 26 de agosto, un curso de asistencia de edición. Entonces, si lo que vimos hoy les llama la atención, si quieren aprender más de esto, pues este es un curso en el que vamos a tocar temas desde justo, ¿no? O sea, toda la ingesta del material, el edit prep, diferentes métodos de organización, tanto dentro del software como fuera del software. Vamos a ver todo el tema de turnovers, cómo se mueve un proyecto desde DaVinci a Pro Tools, cómo se mueve un proyecto de DaVinci a Baselight, que aunque no lo crean, eso a veces se hace, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son como esos métodos, cómo generamos copias de trabajo, ¿no? Y prácticamente cómo gestionar todo el workflow editorial, desde lo que viene antes, lo que va después, desde la sala de edición, ¿no? Que son las habilidades indispensables que tiene que tener un asistente de edición, ¿no? A mí me preocupa a veces un poco que no hay muchos espacios de formación para asistentes, entonces, pues esa es una de las razones, ¿no? Por las que estamos empujando este taller, ¿no? Y lo estamos enfocando mucho en DaVinci porque una, pues es una herramienta gratuita, entonces eso hace que sea mucho más fácil, ¿no? Que más gente tome el taller, pero dos, por el hecho de que es una herramienta gratuita, pues cada vez tiene más adopción en la industria, ¿no? Aquí en México ya es el segundo software más utilizado para edición, ¿no? Ya no para color, para edición ya le empató en los números prácticamente a Avid, entonces hay tantos proyectos que se editan en Avid como proyectos que se editan en DaVinci, ¿no? Sí, Premiere sigue siendo el maestro ahorita, pero DaVinci es el que más rápido está creciendo, entonces vale la pena también capacitarse en una herramienta que cada vez se va a estar utilizando más, que cada vez se van a requerir más asistentes que lo sepan utilizar, ¿no? Entonces, por eso va para allá, ¿no? Entonces, pues igual también en el correo que les vamos a mandar, ¿no? Cerrando viene toda la información del taller, por si se quieren inscribir. Nos quedan ya poquitos lugares y estamos a punto de cerrar inscripciones, entonces pues no se esperen mucho para que no pierdan el lugar porque pues, estamos acotando el cupo a 10 personas solamente, ¿no? Porque queremos que sea como pues, atención muy personalizada, ¿no? La idea es que haya mucha interacción, que sirva también un poco para networking y al final damos también un certificado, ¿no? Pues tanto de parte mía como de parte de Pixel, que pues bueno, ¿no? O sea, les puede ayudar también pues en temas de sus carreras. Entonces, si nunca han hecho asistencia, si ya son editores, si ya hicieron asistencia en una película, pero a medio se quedan perdidos, pues yo creo que este taller le pueden sacar muchísimo provecho, ¿no? Se les comparten materiales para que puedan practicar, ¿no? O sea, todo es, pues emulando no el ideal, sino las situaciones reales, ¿no? De la industria, entonces, pues creo que vale mucho la pena, ¿no? Y bueno, también la otra,
si están en la Ciudad de México este viernes, yo les extiendo la invitación a la fiesta del 5º aniversario de la Asociación Mexicana de Editoras y Editores, ¿no? Es una fiesta abierta, va a haber mucha gente del medio, ¿no? De la Post particularmente, entonces, pues si quieren convivir con colegas, incluso hacer networking, ¿no? Pues puede ser una buena oportunidad. Es este viernes, o sea, ya este viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Empezamos a recibir gente. Es en el Centro Cultural España, ¿no? El acceso es completamente gratuito. Lo que sí pueden hacer es comprar, ¿no? Para apoyar a la organización del evento, pues su aboname, que es básicamente pues un adelanto de su consumo que van a hacer ahí con un pequeño descuento. Y también pues vamos a estar vendiendo merch, ¿no? Del AME, que pues, nos sirve para financiar todas las actividades, ¿no? Que hacemos como gremio. Entonces, pues si es tu cumpleaños, pues te hacemos un pingüino ahí con una velita y te cantamos las mañanitas, ¿por qué no? ¿No? Entonces, bueno, pues eso está ahí, por si quieren tener esta oportunidad de convivencia, yo ahí voy a andar, entonces podemos platicar, ¿no? Entonces, pues eso es todo, ¿no? Por hoy, muchas gracias por estar, que tengan bonita noche, que descansen y les digo, esta información la tienen mañana, ¿no? En su correo para que la puedan repasar, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego, bonita noche.